historias sin ficción o novelas sin ficción, porque cuando te pregunté qué hay de real y qué hay de ficticio, tú me dijiste casi todo es real, ¿no? Solo la estrategia que he utilizado es ficticia. Y esta estrategia funcionó muy bien, y esto de verdad que le da una agilidad a la lectura. No sé cuántos de ustedes la han leído, porque no quisiera destriparla o hacer spoiler, pero y por esto quizás si la han leído pues me permitiré decir algo más, ¿no? Pero, a ver, este diálogo que establece el Papa con Pedro Mártir de Anglería, cronista de Indias, que nunca puso un pie en estas tierras, pero tuvo la ventaja de que frente a su escritorio desfilaban todos los que venían del Nuevo Mundo, y él oía la opinión, la versión de uno y del otro, y después él escribía sobre lo que le contaban. Este diálogo no solo es ameno, sino que además te deja como que en suspense. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el Papa es muy impaciente, ¿no? Y le interesan ciertos temas. Y le dice, oye, no me has contado todavía, y esto es otro recurso literario, ¿no? No me has contado todavía acerca de cómo descubrió, entre comillas, la Mar del Sur. Espere, su excelencia, espere, todavía ya voy a llegar, ¿no? Entonces, como lector dices, uy, todavía no va a contar esto, ¿no? Y espere. Entonces, esta es otra estrategia que hace que tú también quieres avanzar, y no es que entretenga al lector, sino que te va poniendo todo lo que necesitas para entender no solo el descubrimiento del Mar del Sur, sino que todo lo que sucedía alrededor, ¿no? Todos los problemas que tenía Balboa, que por cierto, Juan David, no quería yo utilizar este espacio breve en centrarnos en la discusión entre Pedrarias y Balboa, que sé que es una discusión como que muy propia de Panamá, ¿no? La eterna, el eterno problema entre estos dos personajes, sino que me interesaba más entrar en estos temas, ¿no? En estas 4 ramas, en estas 4 historias, como esta que decíamos, ¿no? La defensa inútil de un territorio, la historia de un regreso, lo de la búsqueda. Contigo lo hablamos muchas veces, ¿no? Independientemente de todo lo que ya conocemos, de todos los el tema con los indígenas, etcétera, el hecho, y te lo decía, ¿no? El hecho de que una persona que venía de una zona árida de la península, como es la zona de Extremadura y demás, ¿no? Que decidiera adentrarse en el Darién sin saber a dónde iba, ni qué iba a encontrar, ni... Esto es que me parecía una especie como de desfachatez, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves? ¿Qué estás haciendo, no? Y hay un episodio que también veíamos contigo, que es cuando, ya un poco más adelante, cuando deciden que van a construir naves en la zona del Pacífico para ir a descubrir Perú. Porque, oigan bien esto, estos años, tú dijiste los años, ¿no? Realmente es una historia corta, ¿no? Pasa mucho en un periodo histórico muy breve. Aquí todavía Pizarro no ha llegado al Perú, de hecho Pizarro acompañaba a Balboa en todo esto, y Hernán Cortés no ha llegado a México. Y si ustedes creo que me dan la razón, que llega un momento en que estos 2 virreinatos, el de México y el de Perú, van a capitalizar toda la historia de la colonia, ¿no?
porque son tan ricos, tan prósperos, porque ahí hay mucho, ¿no?, de donde hacerse rico, ¿no? Y prácticamente estos primeros años de la conquista quedan como que en el olvido, ¿no?, porque todo se centra en México y en Perú. Decía que hay un episodio muy interesante, que es cuando deciden que van a ir hacia el Perú, ¿no?, y que van a construir naves en el Pacífico. Pero lo que deciden es recoger todos los materiales que necesitan para construir las naves en el Atlántico y llevarlos hasta el Pacífico. Bueno, esto me parece algo realmente... ¿Puedes contarnos un poquito esto? Era la única manera como ellos hubieran podido ir en naves, en barcos, hacia el Perú, hacia el sur. Porque el barco no podía, no sabían. Ellos todavía en ese tiempo pensaban que había algún paso, ya sabían que no habían descubierto, no habían llegado a la India, pero ellos todavía pensaban que había algún paso que en el continente, en tierra firme, que podía llevarlos allá, que podía servir para que llegaran a donde iba originalmente Colón. Así es que ellos no tenían la menor idea y no sabían tampoco que se podían ir mucho menos por el Cabo de Hornos, o sea, absoluto. Entonces yo lo que decía, y no sé si, yo no creo que lo dije en el libro, pero sí lo dije en una de las conversaciones que tuvimos. A mí me impresionó más la hazaña de Balboa de llevar todos los materiales a través de las montañas que se necesitan para hacer un barco, desde Acla, en el Atlántico, hasta el río Balsas, que era la desembocadura en el Pacífico, y allí establecieron en el río Balsas el astillero donde armaron los barcos y traían todo el material, lo pasaban por las montañas, ¿no?, a lomo de indios, en realidad, y acá entonces armaban el barco. Y esa era la estrategia que habían diseñado, no solamente Balboa, ahí estaba Pedrarias también involucrado, porque Pedrarias tenía también en mente que allá había algo. O sea, todos sabían que hacia el sur había riquezas, no sabían cómo ni dónde, pero lo sabían. Y eso se lo habían dicho a Balboa originalmente los caciques, Careta en particular. Así es que esa hazaña para mí fue tremenda. Y corre con bueno, yo no voy a contar la novela, algo les pasó entonces en el río Balsa y ustedes van a tener que comprar el libro para leerlo porque es sumamente interesante lo que ocurrió en el río Balsa. Pero eso para mí demuestra el temple que tenían estos señores. O sea, ni Balboa ni Pedraria fueron los únicos que vinieron aquí en ese plan de adentrarse en un lugar desconocido, totalmente contrario al lugar de donde venían, no solamente por la civilización, sino por la naturaleza. Y sí tengo que decir que en esa rivalidad que surge entre Balboa y Pedrarias está envuelto el origen de cada uno. Balboa llega aquí como un aventurero, metido de polizón, en un barco dentro de un barril, como un aventurero, sin nada. Lo reclutan entonces para que pague su pasaje. Le dicen, tú vas a ser parte de la marinería y después parte de la... Y ese hombre se va convirtiendo en lo que realmente después llega a ser. Pedrarias, en cambio, llega como el gran militar que era. Y hay una frase que yo digo en el libro, que no sé si la leí o que la inventé, pero que es cierta, y es que Pedrarias hubiera sido parte de la historia de España aunque no hubiera existido el descubrimiento del Mar del Sur, ni hubiera existido la conquista de tierra firme. Porque Pedrarias era un militar que ya estaba desde su padre en los anales de las guerras españolas. Balboa no era nadie. Balboa era un desconocido que surge aquí y se convierte en el primer alcalde electo en tierra firme. Él organiza un movimiento y porque era un hombre atractivo en su manera de expresarse, en su manera de dirigir a la gente, logra ser electo alcalde de Santa María la Antigua. O sea, es el primer político y el primer populista también
de aquí del Nuevo Mundo, ¿no? Y eso queda un poco reflejado, yo no está dicho en esta forma, pero queda reflejado para que el lector lo deduzca cuando lee la novela. Eso y otras cosas que no tenemos por qué estar tampoco contándolo todo, ¿no? Pero esa rivalidad arranca de los orígenes de cada uno, que se encuentran entonces aquí en el Istmo. Y es importante esto que dices, porque posiblemente Balboa en España, por su procedencia, nunca hubiera llegado a un puesto similar al que llegó aquí. Claro. Porque no tenía esta herencia, ¿no? De manera que de alguna forma ya vamos viendo como que aquí hay una tierra de oportunidades, ¿no? Para los que no proceden de cierto nivel social. Y para colmo, el rey, que ya habían muerto Fernando el Católico e Isabel la Católica, y el rey era Carlos I, y Carlos era un muchacho cuando todo esto empieza a ocurrir, tenía 18 años, y no comprendía realmente todavía, él estaba lleno de asesores, cada uno de los cuales tenía su propia agenda, y él al mismo tiempo que manda a Pedrarias como su gobernador en tierra firme, que equivalía a ser virrey, o sea, representaba al rey, al mismo tiempo que hace eso, nombra a Balboa, después de que descubre el Mar del Sur, adelantado del Mar del Sur, y gobernador también de Coiba, que era una región que no era la isla, una región que había acá, que se llamaba Coiba, y del Mar del Sur, y de la costa del Mar del Sur. Y entonces tenían ya un conflicto de títulos, a pesar de que el rey siempre dijo, en caso de cualquier cosa, Balboa le tiene que obedecer a Pedrarias. Pedrarias es mi representante. Pero a raíz de esas maneras de nombrar a la gente es que surge todo lo que da lugar después a la gran rivalidad que surge entre ambos. Una rivalidad que al final llega a un sacrificio, ¿no? Sí. Terrible. Yo soy abogado, como sabemos, y yo cuando me interesé en el tema, empecé interesándome por el juicio que le hizo Pedrarias a Balboa. Yo quería estudiar el juicio. Me puse a buscar, tratar de investigar, y la documentación existió, pero desapareció. No hay registros del juicio. Pero uno de los cronistas de India, Oviedo, que fue después también alcalde de Panamá, el primer alcalde que tuvo la ciudad de Panamá, él leyó, y en sus crónicas, él cuenta algo del juicio. Así es que, pero no era suficiente como para de poder desarrollar una novela que partiera del juicio, donde habían testigos, donde había esto, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que lo único que encontré aplicable al juicio fue un monólogo, un ensayo realmente que hizo un profesor español, se me escapa el nombre ahora, y que me consiguió Aristides Royo. Me dice, tú estás escribiendo de esto, mira esto. Y ese estudió a fondo el juicio, pero no desde el punto de vista de lo que ocurrió allí, sino de cómo eran las leyes de la época y por qué fue tan injusto el juicio y tan ilegal lo que pasó con Balboa. Así que todo eso yo lo incluyo también en la obra, pero no pude desarrollar, como hice en el caso del pirata Morgan, que yo desarrollo la historia de Morgan a través de un juicio. Aquí no pude hacer eso, yo iba por el mismo camino, pero no pude porque no había suficiente elemento, y entonces vino la parte de confrontar pues el Renacimiento italiano con esto y tal y cual, y el diálogo entre el Papa y Pedro Mártir de Anglería.